Podemos dar inicio. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan en el enlace de Zoom. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de conferencias de filosofía política y teoría crítica del derecho, que el día de hoy tratará un tema especial: opresión, silenciamiento y marginalización epistémica. Tenemos como invitado principal el conferencista y profesor y abogado Pablo Moreno Cruz, y también estaremos acompañados por Daniel Paván. Voy a presentarnos brevemente. El profesor Pablo Moreno Cruz es abogado de la Universidad Externado de Colombia y hace parte justamente del cuerpo docente de nuestra facultad de Derecho, de aquí de la Universidad Externado de Colombia. Cursó un máster en Derecho Privado Europeo en la Universidad La Sapienza y obtuvo el título de doctor en Derecho en Comparación Jurídica e Histórico-Jurídica en la Universidad de Ferrara, donde también enseñó el curso Derecho de las Américas. El profesor Moreno fue visiting scholar en la Universidad de Pensilvania, por varios años también docente de sistemas jurídicos comparados en la Universidad de Génova. Es miembro del comité de redacción de la revista de Derecho Privado y de la revista Historia, Método y Cultura de la Ciencia Jurídica, así como del comité científico del International Journal of Gender Studies About Gender. También es miembro correspondiente del Centro de Investigación Interdepartamental de Investigación sobre las Américas de la Universidad de Génova y del Centro de Investigación Interdepartamental sobre Discriminación y Vulnerabilidad de la Universidad de Modena y Reggio Emilia. Por su parte, nuestro otro invitado, quien estará a cargo de hacer el comentario en la conferencia, el profesor Moreno, Daniel Paván, es abogado y profesor de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por las universidades de Génova y Girona, y doctor en Derecho por la Universidad Externado y en Ciencias Políticas por la Universidad de Salerno. Su trayectoria de investigación se sitúa en la intersección entre la filosofía política y la historia del derecho, con un énfasis en los estudios sobre pedagogías críticas y sobre los bienes comunes. Ha sido investigador visitante en la Universidad Humboldt de Berlín, coordinador de seminarios internacionales y asesor legislativo en el Congreso de la República de Colombia, participando en procesos relacionados con derechos humanos y justicia social. Actualmente desarrolla una línea de investigación sobre las transformaciones jurídicas de los regímenes de propiedad y los bienes comunes en América Latina desde una perspectiva histórico-postcolonial y promueve el diálogo entre universidades a nivel internacional en temas de derecho, filosofía política y estudios críticos. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Y Pablo, puedes empezar a escucharnos. Gracias, Ari. Bueno, voy lentamente, de todas maneras, pero voy a leer lo que preparé para este encuentro. Un saludo a todas y a todos y un agradecimiento, obviamente, a Diego, a Natalia y a Jorge por la invitación y también a Daniel por participar en el comentario. En términos muy generales, hoy quisiera formular algunas reflexiones sobre la relación entre jerarquización social injusta y injusticia epistémica y injusticia discursiva. Y procederé del siguiente modo. Primero diré algunas cosas generales sobre la opresión epistémica. Hecho esto, me concentraré un poco en la llamada injusticia discursiva, que me permitirá decir algunas cosas sobre el concepto de silenciamiento a la luz de la teoría de los actos de habla, particularmente sobre los actos de subordinación, y entonces necesariamente sobre los procesos de construcción de jerarquías sociales injustas. Posteriormente diré algunas cosas sobre los tipos de opresión epistémica y su relación con los procesos de jerarquización. Finalmente, con el fin de argumentar cómo la producción de jerarquías sociales siempre se inscribe al interior de una estructura dinámica que fija sus confines de posibilidad. Esto lo haré a partir de unas brevísimas reflexiones de matriz marxista en relación específica con el sistema social capitalista. Bueno, la injusticia, o mejor la opresión epistémica, puede ser definida como una injustificada afectación a grupos sociales víctimas de opresión social en su capacidad de producir, recibir, validar y transmitir conocimiento. Seguramente este fenómeno, que en años más recientes ha encontrado
un interés algo intenso en la academia, no es patrimonio de Miranda Flicker, de su libro del año 2007, cuando en su conocido libro sobre la injusticia epistémica afrontó el análisis de la relación inseparable entre poder y saber. Su análisis no estaba inaugurando un debate, no está habido, además de toda la reflexión desarrollada en el ámbito de la epistemología feminista y de la critical race theory, desde el siglo pasado, a partir de una crítica anti-eurocéntrica, donde coloniales y antes del marxismo negro, ha dado una contribución fundamental, a menos sus declinaciones feministas, a los temas de la relación entre poder y saber. En concreto, lo han hecho mediante el recurso a un aparato conceptual que coloca en el centro del debate el oscurecimiento, el silenciamiento, la apropiación de los sistemas epistemológicos marginados como resultado de la imposición, en virtud de los procesos de colonización, de una privilegiada y aparentemente neutral forma de producción y validación del conocimiento. Sin embargo, en esta ocasión, al menos en la charla, en el debate podemos ampliarlo, optaré por referir solo algunos puntos relevantes que han tomado fuerza a partir del análisis crítico a la formulación más conocida de este fenómeno. Es decir, como decía, la tipología propuesta por Miranda Flicker, que como es sabido en el año 2007 distinguió en realidad de forma demasiado tajante, al menos en sus primeros escritos, entre dos tipos de injusticia epistémica. De un lado, la injusticia testimonial, es decir, una injusticia cuyo daño consiste en un déficit de credibilidad como consecuencia de prejuicios identitarios. De otro lado, la justicia llamada hermenéutica, es decir, una injusticia cuyo daño consiste en un estructural déficit de inteligibilidad. Debido a las lagunas, dice ella solo esto, lo decía en un principio, pues cambió, debido a lagunas conceptuales y lingüísticas del grupo marginalizado. El primero es un problema de credibilidad, en el segundo es un problema de poder darse a entender por la ausencia, dice ella, de lagunas conceptuales y lingüísticas. Esta edición, en efecto, ha sido objeto de importantes críticas, creo yo, sedimentadas ya en la literatura y aceptadas en gran parte por la misma autora. En términos generales, los análisis que han querido afinar la distinción han notado al menos tres cuestiones importantes. En primer lugar, que existe una conexión entre el déficit de credibilidad, que refiere a una falencia en términos de autoridad epistémica y competencial, y el déficit de inteligibilidad, que refiere a una deficiencia del aparato conceptual y lingüístico, es decir, una deficiencia estructural. Para ella existe, la crítica es que la separación que ella presentó es muy tajante y en realidad es una conexión necesaria. En otros términos, en ciertas ocasiones no es posible comprender las causas de una injusticia testimonial sin considerar las deficiencias de la estructura. Por supuesto, tiempo. Obviamente viceversa. Sin la estructura no es posible condicionar la vida del individuo. En segundo lugar, se ha precisado con razón que estas formas de injusticia epistémica no dependen exclusivamente de uno solo de los agentes, sino que ambos pueden contribuir a la materialización de los respectivos daños epistémicos. En tercer lugar, y este punto es muy importante en mi reflexión, la injusticia hermenéutica no puede referirse solo a los eventos de inexistencia de recursos lingüísticos y conceptuales, sino también, ese punto es muy importante, a la ignorancia por parte del grupo epistemológicamente privilegiado de los recursos propios y existentes del grupo víctima de opresión. Existen, pero se desconocen, una cuestión de ignorancia epistémica, o de ausencia de recursos. Por este motivo, adoptando de todas maneras la propuesta de Dodson, entonces entendiendo la injusticia epistémica como una opresión epistémica, preciso que a mí me interesan solo los casos persistentes. Entonces, la práctica social en los que se combine la estructura del sistema social mayoritario con la acción de los agentes epistémicos involucrados, así como los casos que derivan no de las lagunas conceptuales y lingüísticas, puestas al centro del análisis de Miranda Flicker, sino los casos de desatención o también tergiversación o manipulación por parte de la contraparte de los ya existentes recursos lingüísticos y conceptuales del grupo víctima de opresión social. Desde este punto de vista, a los casos típicos de Miranda Flicker se han sumado variantes importantes, algunas de las cuales referiré de todas maneras más adelante. Pero primero creo que es tal vez importante una distinción, hacer una distinción. Dentro de la llamada filosofía social del lenguaje, hace un tiempo se habla de la injusticia discursiva, que tiene sin duda una relación muy importante con la opresión epistémica. De hecho, algunos autores han logrado conciliarlas. Pienso, por ejemplo, recientemente
sobre todo quien lo ha hecho mejor, creo yo, los trabajos de José Medina. La complicación de estos enfoques combinados salta a la vista, pues requiere un trabajo que logra conciliar enfoques filosóficos de por sí bastante complejos. De un lado, la filosofía pragmática y social del lenguaje, y del otro lado, la epistemología crítica. A pesar de la indiscutible relación y creo necesidad de combinar ambos enfoques, es posible trazar una tal vez solo aparente distinción. La opresión epistémica afecta a la gente, no a la gente, sino a la gente, en su capacidad de producir, transmitir, recibir y validar conocimiento. La injusticia discursiva, en cambio, denota los daños derivados de la afectación de los parlantes en la capacidad para incidir en el mundo por medio de la palabra, su capacidad para hacer cosas con palabras. La opresión epistémica se construye, aquí resulta sin duda muy relevante la filosofía feminista, la epistemología feminista, se construye bajo la premisa según la cual existe una distribución diferenciada de poder que genera respecto de ciertos grupos situados en la parte inferior de una jerarquía social una menor capacidad para intervenir en el acto de producción del conocimiento. La injusticia discursiva señala, en cambio, que ciertas personas tienen, solo por el mismo hecho de la jerarquización, menor capacidad para incidir en el mundo mediante el uso del lenguaje. Es decir, una capacidad menguada o incluso anulada de incidir en ciertas circunstancias haciendo cosas con palabras. En fin, la opresión epistémica se construye bajo la premisa de la no neutralidad de los agentes epistémicos y los mecanismos de validación del conocimiento. La injusticia discursiva, en cambio, se construye bajo la premisa de la no neutralidad del lenguaje. El lenguaje puede herir, subordinar, construir identidades consideradas como inferiores. El lenguaje es también una potente arma que crea y refuerza desequilibrios de poder. Por este motivo creo que salta a la vista que esta distinción tiene que ver más con una cuestión de enfoque y finalidad. Desde un punto de vista conceptual, afectar la capacidad discursiva, como veremos, reducir al silencio a una persona o distorsionar sus actos de habla, bien pueden constituir una afectación de la persona en su capacidad como agente epistémico. En este sentido, una afectación a la en el mismo sentido desde el punto de vista inverso, una afectación a la capacidad de la gente bien puede ser explicada causalmente como el resultado de una afectación al hablante de su capacidad de hacer cosas con palabras, es decir, hay una relación bidireccional en la que cada uno puede alimentar el resultado de la otra. Dicho esto, por lo que hasta el momento he podido analizar, el aporte que desde mi interés teórico crítico resulta más valioso es que este enfoque propio de la filosofía social del lenguaje logra descomponer los efectos de la injusticia discursiva en consideración de la distinción entre efectos locutivos y hiperlocutivos de los actos de habla. Particularmente lo hace a partir de la distinción entre silenciamiento llamado prelocutivo, silenciamiento locutivo, silenciamiento ilocutivo y silenciamiento perlocutivo. Me interesa fundamentalmente es que fue precisamente a partir de este aporte de la filosofía social del lenguaje que fue posible conceptualizar el fenómeno de la reducción al silencio y las distorsiones ilocutivas en contextos de subordinación, rompiendo la idea reductiva de conectar el silenciamiento solo con los actos que de algún modo impiden emitir palabras. Este discurso nace, ustedes recordarán, al menos dentro del feminismo, con el debate de McKinnon, que trataba de probar que la pornografía en alguna manera generaba silenciamiento. Entonces aquí hay una discusión sobre lo que significaba la libertad de expresión y autores como Langton entran y encuentran y aplican la teoría de los actos lingüísticos para romper la idea del silenciamiento solo como una imposibilidad de musitar palabras y abre el debate precisamente hacia los efectos ilocutivos de los actos lingüísticos. Y en ese momento se presenta una oportunidad muy interesante. Es cierto que si, digamos, si se profiere una ley que prohíbe, por ejemplo, protestar, los grupos sociales víctimas de opresión habrán sido silenciados prelocutoriamente. No existen las condiciones previas necesarias para proferir un acto comunicativo de protesta. Si uno dice Free Palestine, antes de decirlo, es prohibida el acto de habla, pues la persona prelocutivamente se le privó la posibilidad de realizar ese acto que al final buscaría el efecto de la protesta. Es anterior al acto de musicar palabras. Y del mismo modo, si se impide mediante leyes que, por ejemplo, ciertas mujeres vayan a un juzgado a declarar en el juzgado, igualmente la mujer será víctima, al menos,
de un silenciamiento prelocutorio. De otro lado, si sí se permite marchar, por ejemplo, pero se confinan las marchas a escenarios despoblados, que es algo que está tratando de hacer, por ejemplo, en Italia, ellos que buscan, dicen, proteste, pero en ese garaje, lejos del público. O, por ejemplo, se limita el acceso a los medios de comunicación, e incluso si se interfiere sobre los mensajes. Atención, me refiero a una intervención en este caso en los aspectos sintácticos y semánticos del enunciado, no en cuanto a sus efectos ilocutivos. Entonces se interviene en el mensaje, se modifica un poco la estructura, por ejemplo, del mensaje que se quiere hacer por escrito. Ese grupo social será víctima al menos de un silenciamiento entonces locutivo, porque habla y se modifica el contenido de lo que dice. Todavía no el mensaje que quiere transmitir, sino precisamente la estructura de las palabras. O también se prohíbe todo lo que se requiere actualmente en un contexto comunicativo, es decir, el acceso a los medios de comunicación, el acceso a acercarse al público. En ese caso también estoy generando entonces un silenciamiento de carácter locutivo, el hecho de hablar. Sin embargo, es posible imaginar reducciones al silencio cuando de todas formas nada obstaculiza que se profieran palabras. Este es el punto relevante. Pensemos, por ejemplo, un trabajador que pide permiso a su jefe para acompañar a su hija a una cita médica muy importante. Su solicitud, su permiso, que es un acto directivo desde el punto de vista de los actos de habla, lo formula en los siguientes términos. Puedo salir hoy 2 horas antes del trabajo, que tengo que acompañar a mi hija de 6 años al médico, y durante este año no he pedido nunca ningún permiso. Su jefe entiende el significado del enunciado, lo que dice, lo que se dice. Y además entiende que el trabajador le está pidiendo un permiso, ese es el acto locutivo, para salir, y sabe que tiene el deber de conceder ese permiso. Ese es un deber que resultaría de la recepción por ejemplo del acto. Sabe, entendió el mensaje de que quiere decir un permiso y sabe que tiene el deber de conceder desde un punto de vista legal. ¿No? Sin embargo, el trabajo que realiza el trabajo que realiza el trabajador es muy importante, digamos, para el jefe, porque debe terminar una obra que debe ser entregada ese día, o de lo contrario, se perderá un cliente. En este caso, el jefe, si bien sabe que debe conceder el permiso, no lo concede. Así, el efecto causal extralingüístico que el trabajador habría esperado que se verificase, si su acto comunicativo hubiese llegado a buen fin, como efectivamente ocurrió, no se verifica. En este caso diríamos que el trabajador fue víctima entonces de silenciamiento perlocutivo o de una frustración perlocutiva. No se dieron los efectos que esperaba como resultado de la recepción del acto lingüístico. Ahora pensemos en el siguiente caso. Si una mujer se niega con un no, una propuesta para tener unas relaciones sexuales, o incluso si ese no debe ser inferido a partir de un acto de habla indirecto proferido por la mujer, por ejemplo, tengo sueño, estoy cansada, ¿no te parece que es un poco tarde? O hace, por ejemplo, un gesto con la cara que indica la manifestación de un rechazo. Y no obstante todo esto, el hombre entiende ese no como un sí, o un tal vez, o lo puede implicar de los mensajes indirectos. Cree que lo puede implicar. Esta mujer será víctima de silenciamiento ilocutivo, o si se prefiere, una especie de inhabilitación. Lo es porque la infelicidad del acto, debido entre otras cosas a la naturalización de una representación subordinada de la mujer, impide que el acto ilocutivo sea recibido por el destinatario, o permite que sea recibido, pero modificando, invirtiendo, disminuyendo su fuerza ilocutiva. En otros términos, la intención comunicativa de rechazar no es reconocida, y además no se logra el acto de rechazo. En el mundo, el acto de habla de rechazo no genera efecto, y entonces tampoco obligaciones normativas reconocidas como tales a cargo del hombre. De todas maneras, sobre este punto podemos volver durante el debate. Sin embargo, debo inmediatamente hacer una aclaración. De ningún modo estoy equiparando el silenciamiento con todos los casos en los que se impida o se mengue la posibilidad de musitar palabras, o con todos los casos en los que el acto ilocutivo sea infeliz, o con todos los casos en los que se frustren los efectos perlocutivos. En otros términos, no estoy sobreponiendo cualquier falla comunicativa con los actos de reducción al silencio. Desde un principio precisé que tanto la opresión epistémica como la injusticia discursiva solo se verifican cuando existan jerarquías sociales que generan una sistemática y reiterada opresión epistémica y discursiva frente a personas por el hecho de pertenecer a un grupo considerado normativamente como inferior dentro de la respectiva jerarquía. De este modo, el silenciamiento lo es solo en la medida en que opere en contextos de subordinación.
Por razones de tiempo, solo diré un par de cosas sobre los actos de subordinación, sobre todo por su relación en la construcción de la jerarquía social, condición necesaria para que se verifique la opresión discursiva y epistémica. Un acto de subordinación es un acto de habla complejo, en cuanto afectan al mundo tanto por medio de un acto veredictivo, si se quiere, asertivo, como por medio de un acto ejercitativo o directivo, si se prefiere. Esto es muy interesante porque para lograr el efecto en el mundo de una subordinación, se requiere entonces la autoridad epistémica y se requiere la autoridad práctica, porque estamos hablando de, repito, de un acto asertivo y de un acto directivo, que se combina complejamente. Es decir, el acto de subordinación será feliz si primero a quien profiere el acto le es reconocida una autoridad epistémica para afirmar algo sobre el mundo, es decir, una aserción. Por ejemplo, pensemos en estos enunciados. Mientras los blancos son más inclines al trabajo intelectual, las personas negras son más aptas para el trabajo físico. O esta otra expresión, las mujeres son más aptas para el trabajo de cuidado, mientras los hombres son más aptos para el trabajo en la fábrica y para la política. Esos actos no podrían tener éxito, lamentablemente, como lamentablemente no han tenido, siguen teniendo, si quien profiere el acto comunicativo no se le reconoce una autoridad epistémica, es decir, credibilidad y competencia sobre el tema. Pero además, en segundo lugar, el acto de subordinación solo será feliz si quien lo profiere le reconociera una autoridad práctica para decidir cómo debería ser el mundo. Es decir, en el primero estamos en una dirección, como saben, lenguaje mundo, y en el otro mundo lenguaje. Por ejemplo, pensemos en estos enunciados. Los negros no deben ser, siguiendo con lo que dijimos antes, entonces seguimos, los negros no deben ser contratados en cargos de alto nivel en el Estado, y tampoco les debe ser reconocido el derecho al estudio. O pensemos en esta otra. Las mujeres no deben tener el derecho a votar, y lo mejor es que las mujeres no trabajen. De este modo, acá estamos ya en un acto, digamos, de cómo debería ser el mundo. Los dos se combinan y producen el acto de subordinación. Y de este modo, los actos de subordinación son actos que al ser pronunciados, y siempre que logren dar en el blanco, clasifican. Ese es el acto objetivo, lo clasifican, es decir, refuerzan o ayudan a producir jerarquías sociales. Y al mismo tiempo privan de poder. Es decir, reconfiguran el cuadro de situaciones subjetivas o grupales de ventaja respecto al grupo social ubicado en la parte inferior de la jerarquía. Sin embargo, para que surtan efectos, repito, es necesario, como decía, el reconocimiento por parte de quien escucha el enunciado de una autoridad epistémica y práctica al parlante. Por este motivo, al hablante, perdón. Por este motivo, la cuestión de la autoridad es fundamental. Seguramente todos nos preguntamos, ¿por qué ciertos enunciados grotescos surten efectos en el mundo, no obstante sean falsos o no justificados normativamente? Seguramente una de las razones es que sea de derecho, sea de facto, a quienes pronuncian esos enunciados, de ser reconocida autoridad tercera. Puede tratarse de una autoridad formal, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, si un juez afirma, comillas, las personas pobres no son aptas para cuidar a sus hijos porque no tienen tiempo para estar con ellas. Y por este motivo deben ser cuidados de la patria potestad. Existe jurisprudencia en este contenido en Colombia, sobre lo que se pronunció después en la Corte Constitucional. Este tipo de acto, su felicidad del acto se debe, entre otras cosas, a que el juez tiene la autoridad formal para pronunciar ese enunciado. Así, el juez refuerza la jerarquía social entre buenos y malos progenitores, en realidad entre pobres y impobres, al tiempo que ordena que se priven a los progenitores pobres de la patria potestad. El acto de subordinación entonces tiene éxito. Es feliz. Pero también puede tratarse de una autoridad de facto. Alguien grita por la calle, los desplazados son ladrones, deberíamos retirarlos de las puertas de los supermercados. Y nadie dice nada. En este caso, la autoridad no es formal, pero ante el silencio de los receptores, incluyendo las y los transeúntes, que no desvirtúan la plausibilidad del acto asertivo ni la justificación del acto directivo, la autoridad cobra vida. El acto de subordinación también tiene éxito, es feliz. Este punto es profundamente importante. No lo digo solo por la forma como se ha superado el llamado problema de la autoridad no formal específicamente, mediante el uso de los conceptos de presuposiciones ilocutivas y acomodamiento, también a partir del concepto de normas específicas y los actos ejercitivos o directivos paralelos o ocultos. No tanto por eso, sino porque en términos generales
porque hay una razón que me interesa mucho más, y es que este problema de la autoridad sistémica y práctica, necesaria para la felicidad de los actos locutivos de subordinación, muestra la relación entre poder, si sea de facto, y los procesos de subjetivización. Y no me refiero solo a la subjetivización de los integrantes del grupo subordinados por medio de procesos de etiquetamiento, caracterizados muchas veces por la intención de herir mediante el uso del lenguaje del odio. Me refiero también a la subjetivización de los integrantes del grupo en posición de privilegio que pronuncian, también escuchan, sin ser destinatarios directos, esos actos de subordinación. En el fondo, un acto de subordinación es una especie de declaración de guerra, una pretensión de división ontológica entre un nosotros y un ellos. Es importante no subestimar los efectos de este tipo de actos. Se expanden y crecen, se incrustan en el proceso de heteroproducción del sujeto, desencadenando una relación necesaria entre las jerarquías sociales y unas supuestas propiedades intrínsecas, identitarias. En otros términos, funcionan como mecanismos que naturalizan las diferencias, escondiendo bajo un manto de neutralidad la respectiva matriz de poder. Este giro identitario complica mucho el escenario que estamos analizando, pues existe una tendencia a naturalizar las jerarquías gracias a un proceso de retroalimentación entre genéricos que ascriben propiedades a un grupo social y los procesos de esencialización de las respectivas categorías a la luz de las propiedades adscritas. Se trata sobre todo de los llamados genéricos de impacto, es decir, ese tipo de genéricos que ascriben propiedades sorprendentes, en nuestro caso de carácter negativo, a grupos sociales, y que en cuanto tales logran resistir a los juicios de falsificación, incluso ante la evidencia de un gran número de excepciones. Y logran sobrevivir a la falsificación porque en cuanto sorprendentes o de impacto, este tipo de genéricos permiten una especie de lo que se llama asimetría inferencial. Yo puedo inferir verdadero a pesar de que tengo pocos casos, aplicarlos al grupo más amplio. ¿Y por qué? En el fondo se piensa, puede que ahora esta persona perteneciente a este grupo no exponga esa propiedad que escribe el genérico sorprendente. Por ejemplo, pues que ahora este grandísimo número de personas islámicas no sean terroristas, pero tienen la disposición para hacerlo. Ese es el punto del salto que permite la no falsificación que deriva normalmente en los genéricos, por ejemplo, estadísticos a partir de los contraejemplos estadísticos. En este caso no lo hay, porque la persona, porque al escribirlo como, al conectarlo esencialmente con el sujeto, si la persona no lo es, puede llegar a serlo. Es decir, existe una disposición para hacerlo. Esto funciona porque este tipo de genéricos no son genéricos, como decía, estadísticos o de mayoría, sino más bien genéricos identitarios. Se formulan bajo el entendido de que la propiedad escrita a la persona es innata, es connatural. Por este motivo, este tipo de genéricos colaboran, como decía un poco antes, con la esencialización de las jerarquías sociales por medio de los procesos de etiquetamiento, al tiempo que las jerarquías sociales ya esencializadas abren la puerta a la formulación de más genéricos de impacto. Es una retroalimentación. Esta conexión así potente entre jerarquía social y identidad explica también por qué la estabilidad o sedimentación de la jerarquía social injusta se sostiene en un tipo de creencia falaz, como le diría Joseph Stanley, muy particular porque está en cabeza el privilegiado. Se trata de una creencia amada, que la llama Susan Stevens en 1939, en el sentido que se trata de una creencia que nos complace tener, que nos cuesta trabajo abandonar, porque sostiene nuestra reconstrucción coherente del mundo, y por ello resiste, debido también a una apuesta emotiva a los juicios de falsedad. La jerarquía funciona entonces como una especie de alucinación consensual, es una expresión muy bonita que utiliza Charles Miles en su libro sobre el contrato racial. Es una alucinación consensual que se fortifica como consecuencia de una ignorancia activa o obstinada, es decir, una ignorancia por la necesidad de no saber algo. Esta expresión es creada por José Medina. Cuando se dice la necesidad de no saber algo, hay que diferenciar de los actos de ignorancia normal. Por ejemplo, yo no sé cuántas personas hay en el salón de al lado. No lo sé, una ignorancia normal. No tengo una creencia sobre algo o tengo una creencia falsa. Puedo tener también una ignorancia porque no necesito saber. Por ejemplo, yo no sé cómo funciona el computador. No necesito saber, lo voy a usar, no lo necesito. Estamos hablando de otro tipo de ignorancia. Una ignorancia por la necesidad de no saber. El sujeto necesita ser ignorante. Es decir,
bueno, el sujeto, quien posee la creencia amada en la jerarquización, necesita saber que esa creencia es falaz. No, perdón, necesita no saber que esa creencia es falaz, porque de tal creencia dependen sus prácticas sociales, la cohesión del grupo, dependen los privilegios y la autorrepresentación de sí mismo, de sus semejantes y del mundo que lo circunda. De este modo, nótese que esta cristalización, esta naturalización de la jerarquización social abona el terreno para desestimar el punto de vista y en general las interpretaciones del mundo de los grupos sociales diferenciados en cuanto inferiores. Esto se puede entender si miramos ahora sí algunos de los tipos de injusticia o opresión epistémica. Yo quisiera concentrarme en los supuestos en que, como consecuencia del grupo, como consecuencia de una ignorancia activa o obstinada, la deslegitimación epistémica funciona sin que el agente privilegiado epistémicamente sea del todo consciente de estar causando el daño epistémico. No hay una conciencia sobre el acto de generar el daño. Este fenómeno es posible también porque la persona, en cuanto integrante de un grupo o los grupos privilegiados, desde un punto de vista epistemológico, también en atención a los llamados indicadores hegemónicos de credibilidad, goza de una especie de privilegio epistemológico de la ignorancia. Es decir, el poder de ignorar la relación directa entre el propio privilegio y la opresión de los otros. Con razón, Charles Baez ha dicho que esto explica irónicamente por qué los privilegiados tienen una seria dificultad para entender el mundo que ellos mismos crearon. Pueden ignorar el resultado de su acto. Tienen ese privilegio epistemológico. Este fenómeno es la razón misma de la desautorización epistémica a priori de las narraciones y las interpretaciones del mundo y de sí mismos por parte del grupo de víctimas de opresión, al menos en aquellos casos en que, como decía, el sujeto privilegiado no es consciente de estar causando un daño epistémico. Para entendernos, la interrelación entre grupos jerarquizados pone una carga epistémica mayor a cargo del grupo marginalizado, sin que esto pueda ser imputado a un cálculo, digamos, macabro, maquiavélico del grupo privilegiado, sino solo el resultado de una combinación irreflexiva entre pereza mental, arrogancia, el rechazo casi reflexivo a reconocer el propio estado de privilegio, entre otras cosas. Por cierto, algunas cosas se han dicho desde la epistemología de las virtudes para superar esta forma de opresión epistémica omnipresente, que ha sido llamada contributory injustice y por House hermenéutica. Conceptos como aquel de conciencia caleidoscópica formulado por José Medina es muy interesante desde este punto de vista, y sobre esto podremos volver si quieren en el debate. Imaginémonos, sin embargo, que en el intercambio epistémico, en el mejor de los casos, la persona privilegiada dice: tengo la intención de escuchar y superar el prejuicio identitario negativo frente al grupo en estado de opresión, así como tengo la intención de comprender el aparato conceptual y lingüístico del respectivo grupo marginalizado. Llega con esa intención. En este evento, de todas formas, puede presentarse, para decirlo con María Lugones, una especie de percepción boomerang. Es decir, que el grupo detentador de privilegios epistémicos perciba al otro a partir de la propia concepción del mundo, a partir de las propias creencias, de los propios deseos y las propias expectativas. Es decir, dice María Lugones, como una especie de espejo deformado de sí mismo. Se analiza la realidad del oprimido. Por eso se llama una percepción boomerang, va y vuelve sobre él. En este proceso se verifica entonces una especie de opresión epistémica por apropiación. Una apropiación que creo se explica también como una consecuencia del tinte identitario que deriva del proceso de jerarquización social. En efecto, esta apropiación puede ser el resultado de una especie de lo que llaman cognición protectora de la identidad, se la llamada Dankara, es decir, la tendencia no cierto rigurosa desde un punto de vista epistemológico a rechazar cualquier ataque a los valores y creencias que mantienen la cohesión del grupo de pertenencia. Es decir, llega una cosa que ataca mis valores del grupo de pertenencia y ya mi preocupación sobre la discusión sobre la plausibilidad de los hechos, es decir, ya no es una discusión sobre la verdad del hecho, sino que ese hecho está atacando los valores de la cohesión de mi grupo y me vuelvo menos exigente con mi creencia y mucho más exigente epistemológicamente con la propuesta del grupo ajeno que ataca los valores del grupo. Sea cual sea la razón, incluso si la apropiación fue estratégica, aquí se podría hablar de una especie de silenciamiento ilocutivo, hermenéutico, testimonial. Eso es lo que está diciendo a José Medina en su último libro sobre la epistemología de la protesta. Pues aunque la persona marginalizada narra su historia, sirviendo el aparato conceptual y lingüístico propio del grupo de pertenencia,
sus actos comunicativos no dan en el blanco, o haciendo un paralelo con la teoría de los actos de habla, resultan infelices, pues el receptor modifica el contenido de la narración. En la percepción boomerang, lo que hace es una modificación del contenido de la narración y banaliza o no comprende los recursos conceptuales y lingüísticos empleados por el grupo marginalizado. Por este punto lo trabajé y lo apliqué a los casos sobre el encuentro entre las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual y los jueces ordinarios. Si quieren podemos volver sobre ese punto en el debate, ahora por tiempo no los saltos, pero al que le interese lo podemos hablar. Una cosa que caractericé como una apropiación en la forma de un blanqueamiento de la resistencia femenina indígena. Pero pasemos a otro evento, otro tipo de justicia epistémica modificada. Imaginemos una mujer desplazada que quiere hacer una denuncia por un caso de despojo violento de tierras. Esta mujer además ha sido víctima de amenazas. Esta mujer sabe que ella y su familia corren el riesgo y además sospecha que la denuncia no conducirá a ningún resultado. En estos tipos de casos, no sorprende que la mujer prefiera sofocar su narración. A esto se refiere Christy Dodson y José Medina cuando hablan respectivamente del sofocamiento testimonial, del sofocamiento hermenéutico. En suma, una especie de previsión o anticipación de un fallido acto comunicativo que conduce a un autosilenciamiento locutorio por parte del sujeto marginalizado. Claro, el sofocamiento no siempre es autoimpuesto. Además de las veces, por regla general, el llamado silenciamiento testimonial se da cuando quien se encuentra con un sujeto marginalizado, lo que presupone la incapacidad del parlante para transmitir conocimiento. Entonces lo ignoran y le preguntan, ¿qué me va a poder contar esta persona? Esta persona es indígena, esta persona mire que es pobre, esta persona mire que habla muy mal español, mire cómo esta persona está vestida, esta persona no fue a la universidad. Entonces esos indicadores hegemónicos de credibilidad implican que con anterioridad la persona se le impide el acto hablar, no se le pregunta, no se consulta. Entonces hay un silenciamiento preocupativo en cierta manera. Hay muchas otras versiones que podemos hablar, pero ya para acercar el final, por el tiempo que llevo, quisiera hablar del último punto que quería poner sobre la mesa del debate. Me parece importante precisar una cuestión fundamental, referida tanto a la injusticia discursiva como a la opresión epistémica, particularmente en relación con los actos de subordinación arriba mencionados. En concreto, precisar que el refuerzo de las jerarquías para mí es muy importante. El refuerzo de las jerarquías funciona dentro de una estructura que delinea los confines posibles de los actos de subordinación. Repito, el refuerzo de las jerarquías funciona, es decir, a partir de los actos de subordinación, funciona dentro de una estructura que delimita los confines posibles de los actos de subordinación. Hoy resulta poco plausible, me explico, resulta poco plausible imaginar efectos ilocutivos de actos lingüísticos de subordinación de una mujer frente a un hombre. Al menos no en el sentido de práctica reiterada respecto de personas por el simple hecho de pertenecer a un grupo social considerado como inferior. No, aislados, podría presentarse, no sé, pero acá nos interesa son los casos en los que son prácticas reiteradas y sistemáticas. Pues resulta poco plausible imaginar efectos ilocutivos de un acto lingüístico de una mujer que trate de subordinar a un hombre. Del mismo modo, un trabajador difícilmente podría subordinar a un empleador. Un inmigrante difícilmente podría subordinar a un ciudadano. Y un Estado con economías dependientes difícilmente podría subordinar a un Estado propio del capitalismo global avanzado. En pocas palabras, la jerarquización en las relaciones intersubjetivas mediante actos de habla se inscribe dentro de los confines de un sistema social que ya ha objetivizado las relaciones jerárquicas de poder en un alto grado de abstracción. Están objetivizadas, claro, de una manera muy abstracta, y son esos confines los que permiten que los actos cotidianos de subordinación funcionen. Si no se inscribe dentro de esta forma de subordinación escrita en la estructura, difícilmente van a surtir efectos ilocutivos. Voy a explicar con un ejemplo para aprovechar también, porque no había encontrado la manera cómo hacerlo, para también hacer un recorrido de este discurso desde una perspectiva marxista. Por ejemplo, si en nuestro caso el sistema social capitalista es un sistema que funciona mediante una tendencia expansiva e incontenible hacia la acumulación de capital, la premisa fundamental, funcionamiento del capital, este sistema entonces funciona mediante una intrínseca, aunque histórica y geográficamente condicionada, heterogénea, cambiante, tendencia a la jerarquización entre los propietarios de los medios de producción de un lado y los trabajadores. Es esa jerarquía que funciona cuando estamos dentro de un sistema dirigido a la acumulación de capital dentro del sistema capitalista.
capitalista. Pero es abstracta, es modificable, es decir, con una tendencia, por cierto, actualmente del todo evidente a establecer relaciones que desbordan la explotación laboral en sentido marxista y se sitúan en un escenario del despojo del cuerpo y la mente del trabajador. Es decir, la tendencia en el proceso que no se puede tener hacia la acumulación de capital se sobrepasa incluso el contrato formal de trabajo, es decir, la explotación laboral en términos marxistas, y se acerca al despojo total del cuerpo y la mente del trabajador. Es debido a este presupuesto social, que acabo de decir, esa jerarquía que se inscribe al interior del sistema, es decir, que se deposita en el hábitus y en las instituciones, que un enunciado como los trabajadores, a diferencia de los empresarios, no producen riqueza. Esta frase se escucha mucho. Los trabajadores, a diferencia de los empresarios, no producen riqueza. Totalmente lo opuesto sería desde el punto de vista marxista. Esta frase, dicha ahora, mayoritariamente caería en el vacío. Difícilmente sería tomada en serio, puesto que resulta incompatible con la lógica de la acumulación de capital. Entonces, con la idea aceptada de jerarquía social entre trabajador por debajo y capitalista por encima. Un discurso que trate entonces de banalizar esa relación, tratándola de invertir, no va a surtir efectos, si lo objetivo. Podría decirse que la disparidad en la acumulación de capital simbólico entre los empresarios y el trabajador es posible precisamente porque la misma estructura social privilegia, valoriza prevalentemente las políticas dirigidas a la acumulación de capital, y entonces a los propietarios de los medios de producción. Se trata de una jerarquización que invade todas las esferas de las relaciones sociales y se materializa históricamente en diferentes relaciones desequilibradas. Este tipo de jerarquización explica a su vez, y por ejemplo, la jerarquización entre mujeres y hombres. La misma, estoy diciendo la jerarquización dirigida a la acumulación de capitales. Explica también la jerarquización entre mujeres y hombres. Se trata de una jerarquización que responde a la necesidad históricamente situada de asegurar la gratuidad y entonces el despojo del trabajo de cuidado mediante un refuerzo del patriarcado y un confinamiento de la mujer en el espacio privado doméstico. Claro, si la expansión del proceso de acumulación así lo requiere, es decir, la estructura muta, de acuerdo a las exigencias sociales, digamos, materiales históricas presentes, histórico-materiales presentes en el momento, esta jerarquización se racializa aún más. Si resulta necesario catapultar a ciertas mujeres al mercado del trabajo asalariado, también en las gerencias de alto nivel, como sucede ahora, delegando a solo algunas de ellas el trabajo de reproducción social. Si se activa el mercado del trabajo doméstico, es decir, del trabajo doméstico no gratuito, sino de todas las empresas que tratan de cubrir el trabajo doméstico porque las personas, el capital, les está exigiendo mayor presencia en el mercado. Lo mismo podemos decir de la jerarquización del trabajador inmigrante o del trabajador racializado, que en la forma de excepción a la ley del valor marxista, del valor del trabajo, permite la reducción de los costos de producción mediante una superexplotación de grupos sociales que cada vez más se alejan de las condiciones tradicionales del trabajo asalariado, poniendo en crisis, obviamente, el mismo proceso de reproducción social. Esta explotación se está llegando a la destrucción misma del trabajador, que mezclado con la crisis del trabajo de cuidado genera serias dificultades. En efectos, en términos generales, dentro de nuestro ejemplo, no es posible comprender las diferentes estructuras de opresión o microestructuras o, digamos, tecnologías de poder o dispositivos de poder sin considerar la relación directa de todas ellas con los procesos de acumulación de capital. Así como tampoco es posible imaginar jerarquías consolidadas que contradigan la misma lógica de acumulación. En este debate, el marxismo negro, el marxismo feminista, y con diferencias importantes en la literatura sobre el movimiento decolonial, ha dado aportes en verdad muy importantes. Uno de los más relevantes, haber logrado mostrar conceptualmente, logrado mostrar conceptualmente el contenido extraeconómico del capitalismo. Esto es muy importante. Y de paso, para lograr justificar por qué es del todo plausible la afirmación según la cual, al menos el feminismo y el antirracismo, necesariamente debe ser capitalista. Se queda a mitad de camino en el acto de resistencia si al mismo tiempo no se da cuenta la conexión entre todos los actos de subordinación que operan al interior de un sistema capitalista, si no se entiende que todos ellos responden en realidad a una lógica de la acumulación de capital. Entonces, para mí, es una afirmación plausible y defendible, y sobre eso se puede hablar en el debate. En efecto, mostrar el carácter extraeconómico del capitalismo, es decir, que no se reduce a un modo de producción, como se diría en un principio en las lecturas marxistas ortodoxas,
sino un sistema social. Es un sistema social. Esto resulta fundamental también para responder a priori a una eventual crítica que podría hacerse hoy, que se formula, según la cual el capitalismo no logra incidir en los procesos de jerarquización en escenarios no económicos. Sería eso, usted me está hablando del capitalismo como justificación. Y los escenarios privados, el escenario de la motilidad, el escenario privado de la casa, el escenario de los sentimientos, el escenario de los consejos, el escenario de la reproducción social, etcétera. ¿Cómo lo puede capturar el capitalismo? Porque el capitalismo es un sistema social que invade todas las esferas sociales. Se manifiesta también fuera de las actividades solamente dirigidas a la producción de capital. De este modo, y ya me estoy acercando verdaderamente al final, creo que unos 2 minutos. De este modo, reiterando el abandono de los viejos amores del marxismo ortodoxo, con la distinción entre estructura y superestructura, ya analizado, Nancy Fraser logra evidenciar la razón extraeconómica que explican las crisis más graves del sistema capitalista y su incursión en todas, repito, todas las esferas de la vida humana y no humana. Y agregaría su incursión en todos los procesos de concretización de las jerarquías sociales. Se trata de crisis que desencadenan procesos de reacumulación del sistema mediante la formulación de nuevos y más agresivos modos de acumulación de capital. Crisis cuya razón, según Fraser, es el carácter caníbal del capitalismo, que ataca sin tregua sus propias condiciones extraeconómicas de posibilidad. Es decir, ataca la vida de los cuerpos, sobre todo aquellos racializados, que le sirven para la producción de capital. Ataca la reproducción social, que le sirve para la producción de la fuerza de trabajo. Ataca la garantía democrática de los procesos políticos, que le sirve para ejercer la libertad de la circulación de mercancías. Y ataca la reproducción misma de la naturaleza, que le sirve en su ataque, en su relación metabólica con la naturaleza para modificarlas y producir. Ataca todo. El capitalismo es caníbal porque ataca todo aquello que le permite su posibilidad de existir. Entendido así el capitalismo y sus crisis, creo que es plausible afirmar que actualmente el sistema capitalista funciona como el triste depositario privilegiado de la legitimación para fijar los confines posibles de los actos de jerarquización social. Es decir, si logramos entender el capitalismo en términos de sistema social, que es un debate, como les decía, proviene ya desde el marxismo negro, Du Bois, Robinson, etcétera, pasando por el feminismo marxista y el feminismo negro, etcétera, el decolonialismo. El punto es que si logramos entender el capitalismo como un sistema social que desborda el escenario de la producción, que ocupa todas las esferas de la vida social, podemos entender por qué la gran mayoría de las jerarquías sociales pueden ser explicadas en términos de garantía de esa tendencia irrefrenable a la acumulación de capital. Voy a tener un ejemplo que no leo, pero en el debate lo podemos hablar, que sería muy útil. Ahí entonces llego a la conclusión. En cualquier caso, un acto de subordinación funciona solo porque se vive en un sistema de opresión sedimentado en las instituciones, en las prácticas sociales, en las creencias, en las expectativas, en las actitudes y en los comportamientos individuales y grupales. Claro, y así concluyo, esto no significa que quienes ejecuten actos de subordinación y entonces generen la creación de jerarquías, y entonces esto desemboca en violencias epistémicas y violencias discursivas, sean necesariamente conscientes de esta conexión de que les estoy contando. Por ejemplo, quienes dicen que la mujer debe dedicarse al trabajo de cuidado, o quienes afirman que los inmigrantes nos roban el trabajo, no necesariamente saben que estos enunciados son coherentes con el proceso de acumulación de capital. Aquí termino, gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu intervención. Tiene un despliegue bastante teórico sobre el tema, digamos, del silenciamiento y la justicia o injusticia epistémica. Ahora le daremos la palabra al profesor Daniel para que haga el respectivo comentario. Bueno, muchas gracias a Pablo y a ustedes por permitir este espacio y este seminario. Voy a hablar de algunos puntos. Digamos que la intervención de Pablo es bastante extensa y corposa, digamos, con mucha carne, por decirlo así. Entonces voy a usar una estrategia y es coger 3 puntos que me llamaron la atención de la intervención de Pablo y intentar situarlos en algunos puntos históricos que me permiten dialogar con lo que dice Pablo, que es seguramente en la forma en la que más me siento
cómodo porque me dedico mucho al tema de la historia y de la filosofía de la historia. Bueno, el tema de la producción de saber como, como un escenario donde se juega la justicia epistémica, ¿sí? Recuerdo un texto de Santiago Castro Gómez que se llama El tonto y los canallas, donde justamente hace un análisis de las universidades neogranadinas como un escenario donde se daban unos juegos de verdad. Es decir, habían unos agentes que tenían la verdad, la reproducían, la transmitían y tenían una legitimidad social como una institución en la que estaba el saber. Él sitúa un primer escenario, que son las primeras universidades que se abren acá, que obviamente estaban ligadas a la religión, y muestra, oiga, efectivamente desde el momento cero la epistemología estuvo basada por la religión. O sea, la reina de la ciencia era la teología, ¿sí? Y todo pasaba a través de ese tamiz. Claro que ya existía la filosofía, pero era como una sierva de esta teología, al igual que otras ciencias y el derecho en particular. Estos juegos de verdad se transmitían a través de unas pedagogías, unas estructuras por medio de las cuales se legitimaba un saber que era legítimo y otros no. Este ejemplo es muy gráfico porque evidentemente quienes accedían a estas universidades eran criollos, digamos que tenían cierta posición social, evidentemente tenían que ser católicos, aquí ya vemos líneas de exclusión muy marcadas, que algunos autores toman para hablar de una colonialidad del poder o de unas herencias coloniales del poder que tenemos en Latinoamérica. Y pues tenían unos juegos de poder. Las clases se daban a través de un dictado, la dictatio, de algunas fórmulas para que pudieran transcribir lo que esta persona estaba diciendo. Se citaba directamente la Biblia o algunos autores como San Agustín, Aristóteles, o comentaristas autorizados evidentemente por la Iglesia. ¿Quiénes quedaban excluidos de estos saberes? Empezamos directamente, obviamente, los indígenas, la mujer no podía acceder a este tipo de saberes, y se daba también unas formas, unos rituales para poder aceptar a esta persona que entraba a este pequeño grupo de privilegiados que tenían la verdad. En ese primer momento, la teología era una verdad, no se discutía, ¿sí? El saber era una contemplación y no daba lugar a una crítica. O se observaba la naturaleza o se miraban las Sagradas Escrituras y de allí se podía acceder a la verdad. Y por último, se daba estos rituales me asustan porque se repiten hoy día, ¿no? Se daba un grado a través de una forma de disputatio, se llamaba. Entonces, habían dos postulantes que se querían graduar y cada uno tenía que defender una tesis. Si los ángeles tenían o no alas, de qué dimensión, un ejemplo no muy lejano a lo que pasaba. Se daba una ceremonia y se aceptaba a esta persona que iba a jugar a su vez un papel fundamental en estos juegos de verdad en la sociedad. Iba a legitimar lo que aprendió en estas instituciones ahora en el resto de la sociedad. Entonces, en estos juegos de verdad yo veo estos indicadores epistemológicos de legitimidad claramente. Pablo habla de estos indicadores, quién tiene un título, quién tiene, se vestían de formas distintas, eran los que podían escribir, leer, y tenían acceso evidentemente a una posición privilegiada en la sociedad a razón de ello. Aquí es muy gráfico el tema de la jerarquía epistemológica. Está claro quiénes saben, quiénes no saben. Y en el fondo, un término que se usa mucho en los estudios de pedagogía, había un currículum oculto, ¿no?
Más allá de que se aprendieran que lo tenían que hacer de memoria a Aristóteles o a San Agustín en determinadas lecturas, lo que se promovía con todos los actos y todo el dispositivo pedagógico era la obediencia, ¿sí? La disciplina y el mantenimiento de un orden. Y aquí podríamos también colocarlo al tema de unas jerarquías sociales. O sea, estos juegos de verdad permitían a su vez entablar una jerarquía social. De allí también, dice Santiago Castro Gómez, se daban unas formas de colonialidad del poder, decía Pablo, como unos actos de arrogancia, ¿sí? De pereza mental. Pues en esta historia que les estoy contando era todavía más marcado, mucho más marcado. No había necesidad ni siquiera de defender que la verdad era propia porque no se discutía que esa era la verdad. Y esto me recuerda a otro autor, Todorov, cuando habla del descubrimiento del otro, cuando llega Colón acá y pasa por todo su tamiz mental, por su parrilla, diría Foucault, todo lo que ve, incluso desde el punto de vista mitológico. El hombre veía sirenas, animales extraños, y todo intentaba explicarlo a través de lo que él sabía, incluso mitológicamente. Toro dice, se preocupaba más que por los sujetos que encontraba, por las cosas que encontraba, en describir grandes árboles, en describir y en nombrar, ¿no? Quien nombra, quien nomina, domina, ¿sí? Entonces, este es el primer punto con el que quería conversar. Situar históricamente y geográficamente estas injusticias epistémicas, perdón, y situarlas entonces en estos eventos con estos autores. Ahora, sobre los actos de silenciamiento, también lo quiero poner en un punto histórico, y es el nacimiento o la construcción del sujeto jurídico moderno. El sujeto jurídico moderno, que se implementa también acá, y entra justamente ya en contradicción con esto que les estaba diciendo en época indiana, colonial, como lo queramos describir, es una proclamación abstracta, ¿no? Desde el punto de vista abstracto, retórico, se habla entonces de liberarse de todos esos yugos que tenía el medioevo o la colonialidad. Y se proclama entonces un sujeto libre, racional, capaz, digamos, que de moverse socialmente y ya no estar ligados a un estatus. Pero lo cierto, como bien lo decía Pablo, las teorías críticas de una vez lo enuncian, empezando con autores como Marx, es que este sujeto, lo que realmente, o la proclamación de este sujeto abstracto, lo que realmente estaba promoviendo es la diferenciación material entre sujetos que por un lado tenían acceso a unos medios de producción, esta es la primera crítica que la podemos situar en una línea de clase, y aquellos que no. Ambos eran libres para contratar, unos para contratar a sujetos que pudieran, digamos que, dar un valor al capital que tenían y otros despojados que tenían que vender justamente su fuerza de trabajo. Primera línea de crítica, luego llegarán otras líneas de crítica desde el feminismo que atacan también al marxismo. Se me ocurre ahorita a Silvia Federici con el Calibán y la bruja. Y en general, digamos que la postura de Silvia Federici frente al marxismo es que estas primeras olas que critican la línea de clase se olvidan que la reproducción social, o sea, no solo se necesita la producción social, la producción de mercancías y demás, sino para que eso sea posible, hay una mujer en la casa que está encargada de la reproducción social. Mujer que es doblemente explotada, dice Silvia Federici, porque no recibe un salario por ello y está doblemente subordinada. Digamos que está bajo la cornisa de la opresión que recibe su marido, pero al mismo tiempo es oprimida
muchas veces en la relación que tiene con su marido. Aquí yo veo claramente en juego el tema de los actos de silenciamiento, ¿no? La construcción, me atrevería a decir, no sé si se da mucho, la construcción de este sujeto jurídico, abstracto, moderno, encarna ya unos actos de silenciamiento, unos actos de exclusión, ya sea por una línea de clase, una línea de género, y evidentemente también por una línea de raza, ¿sí? Y aquí podemos recordar Critical Race Theory, sé que ya estaba mencionando Pablo, se me ocurre Frantz Fanon, y es la construcción de subjetividades que imitan a la subjetividad dominante. Él habla de hombres negros, máscaras blancas, para poder, digamos, aspirar a los privilegios que tienen los blancos. Y también aquí recuerdo el tema del blanqueamiento de sangre de Santiago Castro Gómez, ¿no? Los juegos que tenían los criollos todo el tiempo para blanquear su sangre, así no fuera literalmente a través de matrimonios y demás, para poder subir en rangos sociales. Es una práctica que históricamente se veía mucho, incluso desde... Para mejorar la raza. Para mejorar la raza. Así, te reproduce. Exacto. Entonces, yo termino aspirando a unos privilegios a través de unos actos de blanqueamiento, en este caso. Y era algo que hacía mucho algunas pues, las élites criollas aquí en época indiana, colonial, como le queramos decir. Entonces, yo creo que ahí se ponen en juego, históricamente, este tema de los actos de silenciamiento. Quería poner ahí el problema del sujeto jurídico, que es una narrativa que se muestra muchas veces como neutral, ¿no? Como lineal, como vea cómo estábamos de mal antes, pero llegó el sujeto jurídico abstracto y nos liberó. Pero lo cierto es, siguiendo a Santiago Castro Gómez y siguiendo lo que dice Pablo, es que estos dispositivos de opresión, de silenciamiento, de injusticia epistémica, se siguen aplicando de alguna manera, cambian, se transforman, pero tienen, digamos que la misma función. La función, por ejemplo, que hablaba acá Pablo de los indicadores hegemónicos de credibilidad y el silenciamiento testimonial. Y el tercer punto, y con este voy cerrando para dar lugar a las preguntas, es que estos actos de subordinación o subjetivación, digamos que me ponen a pensar en el tema de la identidad. Pablo empieza a hablar de las identidades y yo ahí veo un problema y es el que yo llamaría como la trampa identitaria. Y cómo esto se sitúa. Voy a hablar de dos cosas, de la trampa identitaria y del estructuralismo. ¿Sí? Lo primero, como decía, estas formas de sujeción, de injusticia epistémica se transforman y dan lugar a una pluralidad de subjetividades. Ya nos situamos históricamente, ya estamos más acá. Tenemos un sujeto plural, un montón de demandas, a través de esas críticas, ¿no? Ya hay unas demandas muy fuertes desde el feminismo, hay unas demandas muy fuertes desde los grupos racializados, de clase, pero al mismo tiempo, y aquí pongo en juego también el tema del estructuralismo, al mismo tiempo que se dan esta pluralidad de subjetividades, esta pluralidad de demandas, la estructura, ¿sí? Se actualiza. Situemos. Movimientos estudiantiles y feminismos, años 60, tienen una fuerza muy grande y como fruto de ello, se habla ahora de un así llamado feminismo neoliberal. Entonces hay unas demandas que terminan cooptadas, la estructura se rompe, por decirlo así, la estructura de ese momento se rompe, pero se reorganiza para poder capturar nuevamente las demandas que se dan a nivel social a través de, no sé,
temas económicos o de aspiración, y entonces se dan fenómenos contradictorios. Hay un feminismo, pero un feminismo blanqueado, un feminismo de clase, un feminismo, muy entre comillas, esto que estoy hablando de feminismo, no creo que sea feminismo, un feminismo que reproduce ciertas formas que justamente se estaban atacando del sistema heteropatriarcal, que muestran cómo la estructura es capaz de actualizarse. Entonces es como una ambivalencia, la estructura no es rígida, ¿sí? Y este es el punto del postestructuralismo, no podemos mirar la estructura como algo rígido. Estas jerarquías son posibles, decía Pablo, si estamos o si miramos esta estructura. Entonces quería poner de presente que esta estructura se actualiza. Decía Sandro Mezzadra, cuando analiza el problema de la pluralidad de estos sujetos y cómo el sistema, en este caso el sistema de producción capitalista, logra excluir e incluir estas subjetividades dependiendo de la necesidad de acumulación de capital, ¿no? Si es necesario racializar, racializo; si es necesario incluir, incluyo, pero todo operaría en una lógica, y es las necesidades que tiene de operar el capital. El problema de la subjetividad, y esto como un dispositivo también que muestra la plasticidad, la flexibilidad de esta estructura, es crear justamente también sujetos. Es claro que este sistema no es meramente, no tiene una proyección meramente económica. Acá estaba hablando Pablo del contenido extraeconómico del capitalismo, sino que nace justamente, la primera necesidad que tiene el sistema es de reorganizar al sujeto, ¿sí? Históricamente, situémoslo, y esto lo podemos ver en varios puntos geográficos. Para que el sistema de producción capitalista pueda avanzar a su fase industrial, tiene que primero empezar a crear un obrero proletario, ¿sí? Y para ello tiene que empezar a desplazarlo hacia las ciudades y crear una identidad proletaria, ¿sí? En época más avanzada, pues también empieza a buscar cómo, después de las crisis de subjetividad, de la pluralidad de subjetividades, genera una narrativa en la que ese sujeto muchas veces no se ve a sí mismo como proletario, ¿no? Y ese es el tema de hoy. El sujeto no se ve a sí mismo como proletario, sino como emprendedor de sí mismo, ¿cierto? Sí, como un tema aspiracional todo el tiempo. Si voy y me tomo en determinada cafetería el café, eso me da un bonus y ya no me siento tan pobre. Sí, ya no me siento... Esto muestra claramente la tesis de Pablo, y es que hay un contenido extraeconómico capitalista. Y aquí cito dos autores franceses, Pierre Dardot y Christian Laval, cuando hablan de la nueva razón del mundo. Entonces, ante la explosión de estas subjetividades a mediados del siglo pasado, el capitalismo se reorganiza, cambia su estrategia para que se empiece el sujeto a ver a sí mismo como un capital. Esto es el tema de Gary Becker y el Human Capital. A mí me asusta verlo en las universidades y en los pensum de las universidades y en los reglamentos de las universidades, de vernos a nosotros mismos como un capital. Entonces esto genera toda una retórica. Yo tengo que invertir en mí mismo. El problema de que yo no logre algo socialmente no se debe a unas formas estructurales, ¿cierto? Sino a que yo no estoy teniendo el esfuerzo adecuado, no estoy invirtiendo adecuadamente en el primer capital que tengo, que soy yo mismo. Esto genera evidentemente unas subjetividades aspiracionales que no son capaces de reconocer la precariedad en la que viven y la disfrazan ellos mismos de identidades. ¿Sí? Y aquí quería poner, ya para cerrar, la identidad como una trampa. Entonces son subjetividades plurales que se empiezan a encerrar en su identidad. El ejemplo del colonialismo. El giro de colonial, que era una crítica fundamentalmente a todos estos procesos de exclusión y de injusticia epistemológica,
empieza a darse la vuelta a mirar un esencialismo de que entonces lo que tenemos que hacer es cortar con todo vínculo epistemológico para el opresor. Incluso el idioma, que termina siendo una ilusión muy grande. Entonces, yo tengo que pensar por fuera totalmente de la epísteme opresora y esto genera problemas muy grandes, porque empieza a reducir a estos grupos, así llamados decoloniales, a sus vínculos muy cerrados y no ver la estructura que decía Pablo, que justamente se debe a las formas de acumulación de capital, sino que se encierran en su identidad, ¿sí? Y empiezan a ser reaccionarios. Esto pasa en muchos grupos indígenas actuales que están hablando de limpieza de sangre. Entonces se dan la vuelta, ¿sí? O reproducen otro tipo de líneas como el tema del machismo. Entonces, ahí la trampa, me parece a mí, genera ahí la identidad, perdón, genera una trampa. Como una pregunta como para Pablo, para abrir el debate, ahí quería cerrar, ¿sí? Y es cómo problematizar justamente este discurso decolonial o estas identidades que se pueden volver reaccionarias y paradójicamente están dentro de opresiones epistémicas. ¿Cómo abrir eso? ¿O cómo analizar eso, ese problema del identitarismo? Y cómo ver, y la otra sería cómo dinamizamos esta relación estructura-sujeto, porque la otra es, entonces no se puede hacer nada porque el sujeto ya está interno en esta estructura y no tiene posibilidad de agencia, no tiene posibilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda? La relación entre el sujeto y la estructura. ¿Sí? ¿Cómo escapamos también a esa percepción totalizante de no hagamos nada porque ya todo está dado, esta estructura reproduce injusticias epistémicas, sí, posibles, la pongo en otros términos, entonces, ¿cuáles serían los dispositivos de reapropiación? De saberes, de disputa de estos saberes, ¿sí? En los que se pudiera ver más allá del panorama como totalizado. Y ahí cierro muchas veces. Comentarios. No sé si quieras responder inmediatamente a Daniel por el comentario y la pregunta, e inmediatamente abrimos el debate. Sí, ¿quieres? Sí, puedo hacer una respuesta rápida. Gracias, Daniel, de verdad, por el comentario. Hay cosas al interior de lo que yo antes también me gustaría comentar, pues yo creo que llegaremos a eso durante el debate. Salvo tal vez enfatizar desde ya que pienso que obviamente ustedes lo saben, pero era importante transmitir que en esa creación del sujeto aspiracional, etcétera, detrás de esto está el proceso de precarización del trabajo, ¿no? Ese aspecto es fundamental porque en realidad funciona precisamente la reducción de derechos al trabajador funcionó mediante una construcción de un sujeto que entonces no era un proletario. A convencerlo que lo es, en ese momento cae sobre su espalda su propia reproducción social. Si yo mismo me considero el capital humano, yo mismo me construyo porque yo invierto en mí. Por eso lo hago capital. En ese momento, entonces, ¿quién ya no lo tiene que hacer? El empleador, quien le contrata y no lo tiene que hacer el Estado. Ese punto, pero yo sé que esto no va a decir, sino de todas maneras es importante para cerrar el tema de la precarización. Por eso estoy totalmente de acuerdo. También todos los trabajos de Santiago Castro Gómez, en ese sentido, son muy interesantes y seguramente el monopolio de la verdad funciona de maneras diferentes. Ese era totalmente rígido porque funcionaba desde un punto de vista teológico. Por eso funcionaba de una manera. Los otros, en cambio, se han encontrado con juegos un poco más complejos actualmente, cuando apuntan pues, hacia más la hegemonía de los criterios de validación del conocimiento. No tanto qué es verdad que no es, sino cómo yo determino qué es conocimiento. ¿Cómo lo puedo validar? ¿Cómo puedo validar algo como conocimiento? Pues depende de la hegemonía de quien diga que lo es o no es. Pero bueno, sobre el punto seguramente se volverá más adelante. Le respondo a sus preguntas. La primera, tal vez comienzo con la segunda, que es la relación del sujeto y la estructura. Creo que usted la misma respuesta la dio cuando habló de la estructura antes. La estructura es dinámica.
es decir, se adecúa de acuerdo a las exigencias, pero importante no solamente aquellas que provienen de la forma como digamos, en lo que estamos hablando, lo que dijimos hoy como punto de conversación, digamos, la acumulación de capital, es decir, cómo la estructura se adecua para poder ampliar y expandir el capital. Hay una cita que, por cierto, le gusta mucho, Sandra Metzara, pero obviamente es de Marx, cuando dice, el capital tiene la capacidad de construir todo el límite en un obstáculo por superar. Es decir, el capital no se detiene en un punto y dice, ya, llegué a mi límite. No, esto lo encontré acá al frente, es un obstáculo. No más es un obstáculo, vamos a ver cómo lo supero. Se me acabó el mercado del trabajo, del mercado para vender cremas de belleza a las mujeres de 20 años. Construyo a través de TikTok y de enseñar la venta de cremas a niñas de 12 años. Y entonces tengo un nuevo mercado. Es decir, el obstáculo siempre no es límite en el sentido que puedo superar los obstáculos. Si en esa medida es como la estructura se adecua, pero siempre estamos dentro de la acumulación. Es decir, es una cuestión, la acumulación de capital es una pretensión homogénea a nivel global que se manifiesta de forma heterogénea, de forma geográfica e histórica. Es ahí donde se mide. Ahora, acá hay que aprovechar, y esto es importante, hay que aprovechar para decir que esta ecuación también son lugares donde se encuentran los espacios de resistencia. Nancy Fraser dice siempre, en realidad, tomando, ya lo decía ayer en muchos artículos anteriores y otros autores lo han dicho, el mismo Fanon lo dijo, Robinson, todos los críticos de la colonialidad también, es que en ese momento de crisis, en este caso sería el capital, se abren las fracturas para los ejercicios de resistencia. Nancy Fraser lo dice claramente, la crisis, por ejemplo, del cuidado, que es la tensión entre la acumulación de capital y la disminución de la crisis en la reproducción social, es un momento perfecto de crisis del capital que se autocome a sí mismo, pero al mismo tiempo espacios de resistencia para modificar, para encontrar espacios que puedan abrir mecanismos. Ella defiende un socialismo democrático que pueda abrir un espacio hacia formas de vida no concentradas en el proceso de acumulación de capital y que valorice el trabajo vivo y los valores de uso en términos marxistas, por ejemplo. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que el dinamismo es inevitable porque el capital va siempre en movimiento y entonces los mecanismos de acumulación, pero creo que la crisis de las que hablamos, que se presentan en la tensión entre el aspecto económico, el capital, que sabemos que la crisis interna del capitalismo es lo que llama Marx la tendencia a la reducción de las ganancias. Esa crisis interna no es la que preocupa, son las crisis externas con la naturaleza, con el humano, etcétera, que abren los espacios de resistencia. Es decir, la estructura se adecua sea para aumentar la posibilidad de acumulación de capital como para abrir espacios de resistencia. En cambio, la primera sobre las trampas de la identidad, yo creo que seguiría con lo que comenté acá. Yo creo que a veces una mirada eventualmente miope sobre las causas de los actos de subordinación y de violación de derechos, centrándose solo en cuestiones pequeñas, genera esa concentración. En el momento en el que uno trata, aceptando la heterogeneidad de los fenómenos, trata de mirar desde más lejos, ya una perspectiva interseccional es más lejos, pero no más lejos, y tratar de entender cómo funciona el sistema, cómo se aplica. Ese momento necesariamente es un llamado a la unión de diferentes digamos, movimientos políticos de resistencia. Si se entra mucho, pues que parece muy fácil la solución, pero en realidad se encuentra precisamente en la conjunción de los diferentes movimientos políticos, sociales, intelectuales, todos dirigidos fundamentalmente desde el punto de vista necesariamente a reducir el fenómeno de la acumulación. Yo respondería así a esas dos preguntas. ¿Tienes una réplica? Ok. Bueno, entonces vamos a dar entonces inicio a la ronda de preguntas. No sé si alguien del público tenga. ¿Sí? Hola, muchas gracias por la presentación. Simplemente una pregunta al profesor Pablo Moreno. Primero, agradecer y felicitar, me parece que fue extraordinaria y brillante la presentación, tanto en el fondo como en la forma. Y mi pregunta lo voy a hacer desde la ignorancia un poco en el tema y de también la inocencia. No soy especialista en esta materia, pero escuchando me surgen las siguientes reflexiones. Son dos preguntas, la segunda es consecuencia de la primera. Primero, si es posible, sobre todo considerando un poco la historia de la humanidad, lo contrario a todo lo que hemos hablado, o sea, lo contrario a la opresión, al silenciamiento y a la marginación, o sea, que haya una integración epistémica, realmente que todos puedan hablar, que todos estén integrados, porque siento que se habló muy descriptivamente de eso, pero pregunto de la ignorancia, ¿es posible lo contrario? Porque la historia de la humanidad ha demostrado justamente que el ser humano se oprime uno a otro. No sé si existe algún episodio histórico donde sea al revés.
Entonces, primero, si eso es posible, es factible, o así es el ser humano y no hay nada que hacer. Simplemente cambian los oprimidos y los opresores, pero no hay mucho más que hacer en cuanto a la naturaleza humana. Y segundo, como consecuencia de ello, en el caso que fuera posible una sociedad mejor y que justamente mayor integración y todo eso, ¿por qué sería eso deseable? Y en el caso que esa sociedad se consiguiera y fuera como un árbol, ¿cuál sería el fruto de esa sociedad? ¿Qué es lo que se podría esperar de esa sociedad? Gracias. Acumulamos un poco de Sí, preguntas. es que tenemos poco tiempo ya restante, entonces no sé si te parece bien que Sí, acumulemos sí. las preguntas. No sé si en el enlace tengamos personas con preguntas. En este momento no nos ha levantado la mano. Pueden levantar la mano. Sí, Momento. pues Bueno. formular tu pregunta, por favor. Pablo, muchísimas gracias por su presentación. Yo quisiera preguntarle algo con respecto al análisis que usted hace de los actos de habla que están involucrados en la justicia, en la injusticia epistémica. No tanto frente al acto de habla que resulta silenciado o al acto de habla que estructuralmente termina desapareciendo, sino al acto de silenciamiento, es decir, al acto de injusticia, al acto injusto como tal. Porque usted hizo bastante énfasis en lo que podría ser la estructura paralela de ese acto de habla en cuanto tiene que ser un acto autoritativo y usted tiene que estar en una posición de autoridad que le permita silenciar al otro. Pero yo creo que hay una dimensión que es central y creo que eso se sigue en gran parte de las anotaciones que usted hace al final sobre las dimensiones no económicas del capitalismo y es el hecho de que el acto de habla que genera formas de injusticia epistémica es ante todo un engaño. Y ese es un acto de habla muy particular, el acto de habla de engaño. ¿Por qué es así? Pues por eso le digo que se sigue gran parte de lo que usted menciona al final. Puede ciertamente que la monocausalidad de infraestructura, superestructura sea relativamente ingenua, pero hay algo muy importante de relievar el carácter de superestructural que tiene la cultura en general, el derecho, la religión, etc. Y es la denuncia del carácter insincero de estas instituciones. La religión es básicamente insincera porque es funcional a un sistema, la moral es insincera porque es funcional a un sistema, el derecho igualmente. Y eso implica, en gran medida, que la persona que está puesta en una posición autoritativa para hacer actos de injusticia epistémica está haciendo un acto insincero. Y eso implica, a nivel del análisis del acto de habla, de su dimensión ilocucionaria y de la dimensión perlocucionaria, que hay que estudiar tres puntos que son centrales a todo engaño. Uno, pues, ¿cuál es el medio que yo uso para engañar al otro? Dos, si la gente es sincera o no. Porque la gente que engaña perfectamente está en una... Usted relieva mucho que, digamos, una persona dentro de un grupo hegemónico que de alguna manera reacciona para proteger su propio grupo, pero creo que es posible también pensar en la persona que actúa, por decirlo en términos casi que jurídicos, de buena fe como protector de su situación hegemónica. Pero eso es un punto central del engaño. El engaño puede ser sincero, puede ser insincero. Y el tercer punto, que es el más delicado en materia epistemológica, es que el engaño incluye proposiciones falsas. Entonces, cuando una persona dice las mujeres son más aptas para el trabajo de cuidado que para el trabajo intelectual, además de todas las circunstancias que están de por medio, está diciendo algo falso. Entonces hay una epistemología arbitral encima de la silenciada y de la silenciada, una que me permite a mí hablar de verdad y falsedad. Y eso es complicado desde una perspectiva en la que yo estoy pensando epistemologías como algo que pertenece a grupos. Adicionalmente, en lo que respecta a los medios, pues la verdad es que los actos de injusticia epistémica suelen volverse progresivamente oblicuos. En el mundo contemporáneo es muy difícil que alguien, por ejemplo, es decir, con una posibilidad de éxito, diga que las mujeres son más incapaces para el trabajo intelectual que para el de cuidado. Probablemente van a decir otra cosa como, las mujeres son igual de capaces, pero ellas prefieren el de cuidado. Que esa es una de las cosas que se repiten. Las personas de grupos raciales minoritarios, no, ellos son capaces de todo, pero son muy vivaces y son muy vigorosos. Entonces, ese vigor hace que prefieran estar en posiciones ejecutivas de trabajo manual, cosas por el estilo. Como el engaño se va volviendo progresivamente oblicuo, entonces ahí tengo que juzgar los medios del engaño
y ponerlo además con un parangón. Lo que se está diciendo es verdad o es mentira. ¿Yo cómo hago para pensar en verdad y mentira cuando el énfasis de mi análisis epistemológico es las verdades y las mentiras están localizadas en grupos? Esa es una parte digamos que me inquieta un poco sobre el análisis de ese acto concreto de mí. Yo quisiera, de todas maneras, ya esta pregunta es compleja, de pronto si puedo responder rápido porque pierdo no hay número. Fundamental ese aspecto. De hecho es una cosa que sabía. Otro pasaje necesario para establecer la felicidad de los actos de habla. Sí. Tanto sabemos que todavía no es una condición de felicidad, pero de todas maneras la sinceridad y la insinceridad puede turbar un poco el discurso. Y efectivamente la posibilidad de que todas esas dificultades que surgen como consecuencia de mirar, sobre todo contemporáneamente, cómo se manifiesta en los actos insinceros. Recordemos que, digamos, si uno dijera cuál es la definición de mentiras desde un punto de vista analítico, lingüístico. Una persona hace una aserción, esta persona, en el segundo punto, uno se hace la aserción, segundo punto, esa persona sabe que eso es falso. Tercer punto, para que sea mentira, esa persona tiene la intención de convencer a una persona de que él sabe que es falso, en verdad. Esta es la condición de la mentira, de la definición de mentira. Si metiéramos la situación contemporánea, podemos agregar la fake news. A esos tres criterios le agregamos un punto esencial, es que la publicidad, dar a conocer ese acto, yo sé que es falso y que quiero comenzar a ser sincero, lo hago a través de un medio de circulación masiva. En ese momento construimos ya la forma contemporánea de lo que hablamos de mentira. Pero esta definición de mentira, que es la aceptada, digamos, tendencialmente, implica que la persona sepa que lo que está diciendo es falso. Si no, no estamos frente a la mentira. Estamos frente a afirmaciones que son falsas, pero no mentirosas. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad claramente de decir verdades mentirosas y mentiras falsas, y mentiras verdaderas. Vamos, por ejemplo, yo podría decir, y es lo que yo traté de trabajar acá, yo pedí que hiciéramos el énfasis no tanto en el sujeto, si era una de las opciones, el que quiere protegerse, no quería hablar de la persona que no sabe que está generando un daño epistémico, el que más me interesaba, muy cercano a lo que usted está diciendo. Es decir, la persona que cuando habla, en realidad piensa que está convenciendo al mundo de su verdad. Es decir, para entendernos, el buen racista, digamos, y que en los tiempos pasados le preguntaban cuando estaba la liberación del esclavo en Estados Unidos, pueden ver en la jurisprudencia, hay testimonios de personas propietarias de esclavos que decían, ¿por qué no está haciendo esto si lo tratamos con tanta caridad y respeto? Si la persona esa persona, cuando transmite la injusticia epistémica, cuando genera la injusticia epistémica en sus actos de habla, no está mintiendo, desde un punto de vista conceptual. Está tratando de convencer de una facilidad, pero no está mintiendo, que no quiere convencer a nadie de la falsedad de eso. Y a mí, ¿por qué me interesa tanto esto? Porque esos son los que me parecen más insidiosos. ¿Por qué? Me conecto con su última parte. Usted toca un punto fundamental, que es otro tema que se está estudiando mucho entre de la filosofía social del lenguaje, es el tema de la propaganda. Bueno, Joseph Stanley, por ejemplo, es un maravilloso libro sobre la propaganda fascista y después qué es la propaganda. Y en ese libro trabaja precisamente cómo las etiquetas en el uso de términos singulares. Por ejemplo, él dice, por ejemplo, decir Estado social en Estados Unidos, welfare state, quiere decir, estoy refiriendo a una persona que abusa del Estado y es un perezoso y además es un negro y vive en los barrios pobres de la ciudad. Es decir, cuando yo utilizo desde un punto de vista de la propaganda determinados términos para vehicular mensajes engañosos, es decir, publicidad falaz, la que la llaman la propaganda falaz, que también lo nombré cuando hablé de las creencias falaces. ¿Qué es una creencia falaz? Es cuando se crea algo que en teoría sirve para proteger un valor, en realidad está protegiendo el valor opuesto. Entonces, puso un ejemplo. Por ejemplo, la persona va a decir sobre estas personas, las mujeres, no sirven para trabajar, pero también es cierto que tal cosa. En ese momento está haciendo una afirmación que sirve como propaganda falaz. Es una parte que aparenta defender a la mujer cuando en realidad está atacando la libertad. Luego usted puso, los negros deben trabajar, pero son vivaces. En ese momento yo estoy defendiéndolo. Y esto es típico de la propaganda contemporánea propia del capitalismo. Funciona exactamente de ese modo, porque los países no democráticos no tienen problema. Se puede decir abiertamente lo que quiera. La propaganda más interesante, en la que se engaña y no se entiende si estamos frente a mentira o no. Y hay que tratar de adivinar esos mensajes que van pegados, que se pegan en los términos y las palabras y las imágenes, y buscarlos para poder hacer lo que quería hacer en un estado totalitario, pero que no lo puede hacer. Y por eso es tan interesante. Entonces usted tiene razón, además, es decir, es un aspecto extremadamente interesante.
Y lo es precisamente por dos motivos. Por la posibilidad de que las personas no mientan cuando transmiten creencias falsas. Y de otro lado, la posibilidad de que todas las injusticias se están manifestando cada vez a través de medios publicitarios que se usan como etiquetas que capturan en sí toda la maldad social. Digamos. Hay palabras que logran capturar todo el posible daño que se podría hacer antes con miles de proposiciones. Ahorita lo puedo hacer por un dibujo. Y esa es la parte interesante. Entonces, creo que usted captura con su pregunta, si la entendí bien, aspectos muy relevantes que también hacen parte de mi interés central de trabajo y me gusta mucho, pero allá no sé si responde a su pregunta. Sí, Más o menos, ¿sí? lo que queda lo de la verdad, pero después de la verdad. Ah, lo de lo que hice la verdad. Después lo de la respuesta. Usted... Oscar, yo tengo una relacionada con lo que acabas de decir, para no perdernos mentalmente, pero sí, Oscar. Ok. O pues un comentario que me surge, una pregunta para Pablo, porque a mí sí me genera ahora un poco de confusión de pronto con las categorías y el modo en que estás abordando los fenómenos, porque a ver, el tema es estructural, ¿sí, Luis? Hay una estructura que de alguna manera refuerza una jerarquización y eso es lo que condiciona la creación del conocimiento de cómo nosotros nos autopercibimos y cómo nos percibimos colectivamente y cómo percibimos a los demás de manera colectiva, ¿cierto? Entonces, en últimas, y ese es un comentario que te quiero hacer también, toda forma de violencia discriminatoria, de exclusión, de opresión y de silenciamiento, como le llamas, en últimas, todas esas expresiones de violencia tienen un presupuesto que es la violencia epistémica, es decir, metámonos en el tema de género. La violencia física, patrimonial, sexual de género está precondicionada por una violencia epistémica. ¿Por qué? Porque es el modo en que, por ejemplo, los hombres, ¿sí? Entienden cuál es su posición respecto a las mujeres. ¿Sí? Desde ese punto de vista epistémico, les han enseñado a los hombres, por ejemplo, que pueden sin más ocupar los cuerpos de las mujeres y eso justifica la violencia sexual. O sea, toda forma de violencia sexual presupone una violencia epistémica, ¿cierto? Y entonces yo voy al punto de lo que decía Juan y lo que estabas diciendo. A mí, el tema de que si yo miento y que si yo actúo con conciencia en el momento de ejercer un acto de silenciamiento, si eso es realmente, o sea, si nos vamos al tema de la conciencia, a mí eso me parece psicologista, ¿sí? Porque la gran parte, la mayoría de las expresiones de violencia, por no decir, yo diría que todas las violencias estructurales, ¿sí? Son estructurales, no son conscientes, ¿sí? No son conscientes, o sea, no existe una maldad, digamos, subjetivizada, psicologizada, sino que se reproducen de manera infinita e histórica, ¿sí? Las violencias. Entonces, es muy común que la persona ejerza violencia sin saber que está haciendo daño, ¿sí? Entonces, uno escucha feminicidas que dicen, yo no la maté porque yo no la quería matar. Si los feminicidas dicen eso como excusa, yo no la quería matar si yo la amaba, ¿sí? ¿No? Simplemente tuvimos una discusión. Entonces, el feminicida muchas veces no es consciente desde ese punto de vista psicologista que lo que está haciendo es reproducir una relación de dominio sobre las mujeres o sobre la mujer que mató, ¿sí? Entonces, eso de que yo sé qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Es la excepción, diría yo. No es posible si tú tienes una visión estructural del problema. Si eso es más o menos lo que está tratando de decir Jorge y más o menos lo que les entendí. Ahora, yo tengo una segunda pregunta. La pregunta primera es, ¿la violencia epistémica es entonces la precondición de toda forma de violencia discriminatoria, ¿sí? Y estructural en silenciamiento? Y la otra, siempre tus investigaciones has analizado un fenómeno interesante que lo dijiste con el ejemplo del desplazado, ¿sí? De una persona que se manifiesta, digamos, oprime, digamos, una persona desplazada en el espacio público y nadie dice nada. Si tú has investigado el tema del silenciamiento, ¿sí? Por medio del silenciamiento, ¿sí? O sea, actos de omisión de manifestación que contrarresten a otros actos de silenciamiento, es decir, el tema de la indiferencia. Ya. ¿Sumamos la pregunta de Oscar? No sé si al profesor le contestaron. No le he contestado. Esa pregunta la podrías responder de una manera muy breve, la verdad. Necesito responder de una manera muy breve. Sí hay análisis sobre esos temas que buscan cómo se puede, en perspectiva de todas maneras normativas, ¿no? ¿Qué se debería hacer para poder modificar esta discusión? Es un trabajo que a mí me parece muy interesante, lo cité varias veces, el de José Medina. Él en su propuesta en ningún momento, en los dos libros, la epistemología de la resistencia y la epistemología
epistemología de la protesta y varios de sus artículos. Es un estudioso que en realidad nace como un Wittgensteiniano muy fuerte, potente, y utiliza todos sus conocimientos sobre la filosofía del lenguaje, pues, de la epistemología aplicándola a esos casos. Y él tiene cosas muy interesantes él habla, por ejemplo, de una conciencia caleidoscópica, lo decía, formas de empatía, el uso de la epistemología de las virtudes para mirar cómo tengo que actuar, entonces superar, por ejemplo, la humildad, por ejemplo, la curiosidad intelectual, etcétera, se combinan todos estos aspectos y hay propuestas, la verdad, muy difíciles de realizar, pero acá viene el punto. No sé qué fruto tendría que dar la sociedad, de todas maneras, en un mundo soñado, lo tengo imaginado, ni siquiera tiene sentido decirlo acá, pero creo que un trabajo extremadamente arduo poder imaginar qué toca hacer para cambiar. Siempre pienso, ¿por qué es tan poquita la gente que hace teoría crítica? ¿Por qué es tan poquita la gente que discute sobre problemas marginalizados? Porque ese mundo está hecho todavía porque son pocos. Entonces, lo más grande, romper esa estructura es extremadamente difícil. Se necesita una unión colectiva de lucha política para afrontarlo, pero es complejo. No sé qué mundo esperar. Pero si le interesa desde un punto de vista científico, que han trabajado, podría arrancar el trabajo de José Medina, que es mucho más, podría decir, pero a mí me gusta mucho el trabajo de él. Si quiere mirar qué mundo puede hacer soñar. No sé qué fruto daría, pero más o menos me gustaría una vida de gobierno del común. Me gustaría imaginarme menos propiedad privada. Y respondo a ti rápido. No, yo creo que la relación es de retroalimentación. En realidad, casos, una explica a la otra y esa otra puede generar un golpe, un acto violento, un acto violento de un hombre frente a una mujer. Presupone sí la construcción del sujeto de la mujer como persona subordinada. En algún momento tuvo que ser subordinada. Entonces uno dice, presupone un acto lingüístico de subordinación, por los que hablamos. Pero de todas maneras, la conexión directa con ese acto lingüístico, ese acto de violencia, no es directa en la acción de la persona. La conexión directa es con la estructura de funcionamiento. Entonces se rompe, digamos, el hilo sobre la injusticia oficial que se generó. Funciona más en la forma como se estructura el sistema, que hace sí que las personas adquieran y absorban hábitos, tengan prejuicios, estereotipos, creencias, etc. Y esto es importante también para responderte a la segunda pregunta. Yo no sé quién tienes por enfoque psicologista, porque entiendo lo que estás diciendo. Dices, Pablo, los plazos estructurales siempre responden al contenido de esto, pero la acción es llevada a cabo por un sujeto. Un sujeto que tiene unas creencias, por ejemplo, su mente, cuando usa una acción, tiene expectativas de lo que esperaba que dijera cuando le invitaba a subir y dijo que no. Entonces, sus comportamientos, es decir, la manifestación externa que se lleva a cabo de acuerdo a los estados mentales que tiene un sujeto cuando actúa, necesariamente puede ser analizado desde el punto de vista psicológico, digamos, y sus efectos sociales. Otra cosa es pensar si hay relación causal o no entre la estructura y los estados mentales. Y claro que sí, una causal no previsible, una causalidad en el sentido que depende necesariamente. Si yo construyo un prejuicio identitario que entre en los hábitos sociales, hace parte de la estructura, necesariamente estos, cuando entran a ser parte, condiciona mis estados mentales y también mis comportamientos, pues hay una relación, digamos, causal entre estas dos cosas. Entonces, sí, la estructura lo condiciona, pero yo no eliminaría. Pienso que siempre sea posible hacer el tema de un análisis psicológico, porque depende de la acción del sujeto que lleva a cabo, de otra manera. Ahora, decir que todo depende de la estructura y que no hay culpables, este tema es muy interesante, porque hay una tensión. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, lo que se dice siempre es la estructura condiciona, entonces no hay una persona que actuó con la intención de hacerlo. Intención, uso muy entre comillas, de manera muy coloquial. Este punto genera una dificultad porque cuando se habla de actos lingüísticos, el problema más serio radica en que si yo considero que un acto de habla es feliz, digamos, cuando la otra persona cuando hay recepción del acto de habla, que la teoría original de Austin, dice el acto de habla es feliz solo si el otro lo recibe. En cambio, si no me vaya a ser, dice, la recepción para mí no es importante. Lo importante es que al final se den las condiciones con las que se podría pensar que el acto de habla es recibido. Si tú dices que el acto no es recibido, tú puedes culpabilizar a la persona porque pronunció mal el acto de habla. Yo te digo un no, pero lo dije mal. No, es que tú veías, entonces viene el problema del abuso sexual. La persona quiere subir y dice, no, mira, tengo sueño. Y entonces el otro dice, esto es un tal vez. El acto de habla, el rechazo fue pronunciado de manera adecuada,
respetando todas las reglas que se deben hacer. No, no fue suficientemente claro y le generó al hombre la creencia, con base en los prejuicios que los estereotipos de subordinación, que la mujer simplemente está actuando diciendo, me niego un poquito porque a mí me gusta hacerme la difícil. Y la conduce con antimañas y todo eso hasta su casa. Ese acto, en ese momento, responde a la estructura nomás, la persona es probablemente, todo depende, digamos, pero lo importante es tomar en consideración que ningún motivo, desde ningún punto de vista, la ciencia no es de estructura, la justificación estructural, que yo sé que tú no la tienes, la corrección estructural no puede justificar entonces que las personas no resulten sancionadas por sus conductas en esos eventos, no, eso es muy importante. Sí, tengo una pregunta justo por ese lado de la profesora Natalia, y es que cuando uno, por ejemplo, en los textos estos de injusticia epistémica, injusticia discursiva, curiosamente lo presentan de manera diferente, ¿no? Lo presentan como una, digamos, alguna víctima o una persona en un grupo discriminado que emite un acto de habla que es minado en sus condiciones de validez, ¿no? Entonces, el ejemplo de una mujer que está de jefa en alguna empresa, como el ejemplo de Kukla, y da órdenes permanentemente y son permanentemente descreídas, son minadas en sus condiciones locucionales, son tratadas como un concepto y no son seguidas. Entonces, Kukla presenta como, creo que Fricker me atrevería a decir, que la injusticia es no un acto de habla que se hace contra otros, sino unas condiciones estructurales y sistemáticas que hacen que los actos de habla que emiten esas personas sean sistemáticamente descreídos. En este sentido, las condiciones de la opresión epistémica o locucionaria estarían más en la estructura que en el individuo. En este caso, usted lo presenta con el individuo, me parece muy interesante porque es alternativo a como lo ha presentado Kukla y Fricke. Y por otro lado, quería preguntarle respecto de las posibilidades de como los rendimientos que usted le ve a la teoría de la injusticia epistémica versus la injusticia discursiva. Porque cuando uno trabaja la injusticia epistémica realmente está enfocado en dos puntos fundamentales, ¿no? En la capacidad de ser testigo de la persona que emite su acto de habla y de la capacidad de entender sus recursos hermenéuticos, la injusticia hermenéutica. Solo son dos, ¿no? En el caso de Kukla, dice, la discriminación desde el punto de vista discursivo y locucionario se puede ver más rica, más amplia, porque se ve no solo la opresión cuando se descreen o se minan dos actos de habla, sino muchísimos más. Entre esos, el ejemplo de una orden. Cuando una mujer emite una orden que no es acatada, pone en crisis toda su, digamos, su autoridad, su conjunto de permisos, su concepto incluso de persona, podría decir, siguiendo la Kukla. Entonces, si usted ve que el elemento de la injusticia epistémica o la discursiva, cómo se interrelaciona, o si ve más rendimientos como explicativos en la injusticia desde el punto de vista de los actos de habla que desde el punto de vista epistémico. Ahora, rápido, yo desde el comienzo escribí todo fenómeno estructural, en realidad. Desde el comienzo, es decir, no existe injusticia epistémica si cuando uno individualiza, porque lo que individualizar conectándolo con los actos de habla, fenómeno en el que se trata de un grupo social víctima de opresión y exclusión social. Necesariamente, y reconecté la opresión y exclusión social, necesariamente, incluso lo terminé conectando con el fenómeno de la acumulación de capital al final, es decir, lo llevé a un grado de abstracción. Ahora, si quisiera bajarlo y descender, sí, me centré en los actos de habla para conectarlo precisamente con la discusión. ¿Qué veo en este caso? El ejemplo que usted habla de la mujer que trabaja, en ese caso es el típico caso de injusticia discursiva. El típico, ¿no? La persona llega y da una orden, y dando una orden, el otro lo entiende como un favor, en realidad no es como un consejo, sino como un favor. Por ejemplo, entonces yo doy una riqueza, en italiano, un favor, yo pido. Si un hombre llega, en el discurso un hombre llega y le da una orden a una persona, la puede decir, oye, me harías un favor, me pasas ese computador. Y el tipo entendió que es una orden de su jefe y con el computador primero ya lo casa. Si una mujer llega, oye, disculpa, ¿me podrías pasar ese computador? Y bueno, yo no tengo ahorita tiempo, te lo hago después. Continúas desautorización. Si en cambio la mujer alza, es un problema de autoridad, ese es el verdadero problema de autoridad conectado en esa relación. Si la persona alza la voz, en ese momento de decir, pues pide favor de una manera maleducada, porque interpreta de todas maneras su acto de hablar como favor. Si nunca logra dar en el gusto el efecto ilocutivo de su acto, necesariamente no va a llegar a un buen resultado. Porque los hombres, ¿por qué? Por el fenómeno estructural.
del que hablamos antes, va a entender que una mujer en ningún momento le puede hablar de una orden. Existen actos de subordinación que dificultan al hombre entender que una mujer sea su jefe. Entonces yo creo que es más como un acto de énfasis, como ya al comienzo, finalidad. Pero yo creo que la combinación es muy útil. Es muy útil porque siempre y cuando se haga un fuerte énfasis en la injusticia discursiva, en que esa injusticia discursiva no explica por sí sola el fenómeno de la injusticia. Pensé que había sido muy enfático en ese punto. Es decir, no es, el punto no es que un acto de habla haga una pequeña subordinación de una cosa en un supermercado. El punto de verdad es que esto responde a todo un engranaje estructural que hace sí que esa frase que yo digo surta efectos ejecutivos. Es decir, la condición de la eficacia, de la felicidad del acto ejecutivo no es porque no es de la forma adecuada como se llevó a cabo ese acto. Claro, condiciones para la felicidad del acto secundario, sino porque hay todo un engranaje atrás, depositado en el autos, en el trasfondo, en el sustrato social que permite que ese y no otro tenga éxito. Entonces, es totalmente un contexto estructural. Pero creo que la mezcla es muy útil de los dos fenómenos. No sé si hay... Sí, tenemos por razones de tiempo. La discusión está bastante interesante. Que terminar nuestra sesión. Les agradecemos su presencia a las personas que se conectaron en el enlace, nuevamente Pablo y Daniel, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Muy amable.